Inés Posada. Las casas tienen ojos que no son las ventanas, tienen bocas que no se llaman puertas, corredores que parecen un cuerpo derramado, pero no, son solo un gesto, un espacio en el aire donde habitan sombras, ecos, pasos. Los ojos de las casas se abren en la noche cuando todos duermen, juegan, ríen, asaltan los cajones, se meten en las sábanas a vigilar que no se pierda nada. Ven hacia adentro, desde adentro, escuchan, callan, saben que el silencio se hace, nos aguardan cerrándose, cerrando las grietas que la vida ha dejado en nosotros. Son luminosos párpados rozándonos la piel, depositados en el sueño nos habitan, son la casa que somos. Muy buenos días para todos. Una vez más, bienvenidos a la Cátedra Lectores y Lecturas, esta cita semanal con grandes autores de la literatura. Nuestro agradecimiento por aceptar la invitación de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia. Agradecemos a la poeta Inés Posada por la lectura del poema que acabamos de escuchar. Antes de dar comienzo, los invitamos a realizar sus preguntas a través del chat Preguntas y Respuestas, el cual encontrarán en la parte inferior de la pantalla. Hay un icono como de cajón de preguntas. A través de ese chat hoy, les agradecemos hacerlos por ese medio y no por el chat que está a mano derecha de la pantalla, porque es para soporte técnico solamente. Entonces, para que tengamos muy en cuenta esto. Una vez concluyan las intervenciones, me disculpo que tuvimos una interrupción, tengo problemas con el internet, me disculpo por eso. Bueno, entonces les estaba contando acerca del chat de preguntas y respuestas, por favor tenerlo muy en cuenta cuando vamos a realizar las preguntas para los expositores. Hoy vamos a leer a George Orwell, uno de los escritores británicos más brillantes de la historia contemporánea, y nuestro lector invitado es Hugo Vázquez Echavarría, quien hablará con María Antonia Giraldo Rojas. Hugo Vázquez es magíster en escrituras creativas de AFIT, es diseñador e ilustrador de profesión. Durante 9 años trabajó en el periódico El Colombiano, donde se desempeñó, entre otros cargos, como editor gráfico de revistas. Además, escribió textos para Generación y las páginas culturales del mismo medio. Esta sobre música y literatura. Ilustró el libro de cuentos Pudo ser así, del periodista Mario Alberto Duque Cardoso. En 2020 publicó su primer libro de poesía, Niñas Eléctricas, de Fallido Editores. Por su parte, María Antonia Giraldo Rojas es literata de la Universidad de los Andes, con opción de Historia y Periodismo, y también es magíster en Comunicación Transmedia en la Universidad EAFIT. Trabajó en Intermedio Editores como editora junior y allí se acercó al oficio de la corrección de estilo, el acompañamiento editorial y la traducción, la cual siguió ejerciendo independientemente. Desde hace 6 años es periodista en el periódico El Colombiano, donde escribe para la publicación cultural Generación y hace parte del equipo de contenidos a terceros, ese estudio. Con ellos hablaremos acerca de George Orwell, periodista, ensayista y novelista. Orwell tuvo una obra prolífica y vasta. Sus novelas Rebelión de la Granja y 1984 son sus trabajos más reconocidos.
en los cuales su prosa poderosa transmite una visión profética sobre los alcances del totalitarismo y los límites de la libertad humana. Un punto fundamental en la obra 1984 es la demolición de la lengua inglesa en favor del dogma del partido de gobierno. Para el escritor, este es un signo claro del declive de la sociedad. A lo largo de múltiples ensayos y columnas publicadas en su vida, recalcó que se debía estar atentos al uso que la política y el poder hacían del lenguaje. Ahora que la obra de Orwell se utiliza como premonición de la pérdida de las libertades, se vuelve necesario volver sobre sus escritos. Hugo, bienvenido a esta cátedra. Gracias por aceptar nuestra invitación y lo dejo con el público que nos conecta hoy desde múltiples partes, no solamente desde acá de Colombia, sino también del mundo. Muchas gracias. Bueno, para todos, muchas gracias por acompañarnos y voy a compartir mi pantalla para ir mostrando algunas frases del escritor. Bueno, aquí ya. Creo que ahí ya pueden ver mi pantalla. Listo. Entonces vamos a hablar de George Orwell, que como bien lo decía la Eliana, es un escritor muy reconocido inglés. Para arrancar, quisiera hacer una pequeña biografía, pues, o algunos apuntes sobre la biografía de George Orwell, que nos dan también luz sobre cómo llega él a escribir 1984 y cómo llega a convertirse en cierto referente para las generaciones que lo siguieron en la forma de escribir sobre los totalitarismos. Esta frase con la que voy a empezar me parece muy importante porque creo que hasta cierto punto muestra las cualidades como escritor de Orwell. Descubres que cuando te mantienes una semana a base de pan y margarina, dejas de ser una persona y te conviertes en un estómago con varios órganos accesorios. Es del libro Sin Blanca en París y Londres, el primer libro publicado por George Orwell en 1933. Bueno, aquí hay algunos datos biográficos. Yo voy a empezar a hablar y voy a ir pasando las diapositivas, pues, mientras les voy contando lo que tengo para decir. Orwell nació como Eric Arthur Blair en 1903 en la India, en el Raj británico de la India. Eso es un dato que se vuelve relevante porque a lo largo de su vida Orwell se va a preguntar muchas veces por el papel que el Imperio Británico tiene en la construcción del mundo que le tocó vivir. Vamos a ir recorriendo en esta obra la biografía de George Orwell desde distintos puntos, porque yo siento que cuando uno lee a Orwell, uno realmente está leyendo las preocupaciones que él tiene como ciudadano también. Es muy difícil separar la obra de Orwell de su pensamiento político y vamos a ver ahorita cuando hablemos de los ensayos, por ejemplo, qué tan importante y tan relevante es para él su pensamiento crítico y su pensamiento frente a los hechos que lo rodean a la hora de construir sus dos novelas cumbres, pues su novela cumbre que es 1984 y su alegoría política que es Rebelión en la Granja. Estudió becado en Eton College. El Eton College es un colegio británico muy importante porque es donde estudian, por ejemplo, los príncipes, los hijos de las familias aristocráticas, grandes personajes de la sociedad inglesa han estudiado en el Eton College. Y si uno lee, por ejemplo, uno de los primeros ensayos que escribe Orwell, que es más o menos biográfico, se da cuenta de que esa experiencia como becado en el Eton es muy importante en la forma en la que él percibe la distribución de la riqueza en la sociedad. Desde niño él empieza a identificar unos elementos que después va a trabajar a profundidad en sus ensayos. Después de eso y ante la situación pues grave que vivía su familia económicamente, esto es recién pasada la Primera Guerra Mundial, una sociedad que está muy aporreada,
como es la inglesa, entonces él, que quería estudiar periodismo, se postula como policía del Imperio Británico y eso lo lleva a vivir en Birmania, en la actual Myanmar, que en ese tiempo era un protectorado del imperio. Allá trabaja 5 años, vuelve enfermo, muy aporreado por lo que le toca ver y también por las condiciones en las que le toca vivir. Vuelve a Inglaterra y trata de vivir como escritor y traductor. Realmente aquí hay un punto importante porque va a ser ese retorno a Inglaterra lo que lo va a llevar a plantearse de qué quiere vivir. Él trabaja como vendedor ambulante, trabaja como lavaplatos en París, porque él no solo vive en Inglaterra, sino que se va a vivir a París. Y todas estas experiencias que va recogiendo en los bajos de París y Londres son lo que forman después la base con la que escribe el libro Sin Blanca en París y Londres, Sin Blanca en París y Londres, porque realmente son un montón de experiencias las que él va recogiendo que luego con un estilo muy particular traduce en ese libro y que inclusive son los que llevan a la aparición del personaje, del seudónimo de George Orwell. Cuando él escribe ese libro, realmente como que su familia no está muy enterada de todo lo que él vivió, entonces él como una manera de protección hacia sus padres o hacia su familia, lo que hace es cambiarse el nombre y opta por George en honor a San Jorge, el patrono de Inglaterra, y Orwell por un río que queda en el norte de Inglaterra. Entonces, él escoge un nombre que de todas maneras también es simbólico porque habla de unos elementos pues de la identidad nacional de su país. Entonces eso que parece un poco aleatorio, creo que dentro de la obra de Orwell tiene gran significado porque va muy de la mano con lo que él como escritor propone. Listo. En 1936, ante el estallido de la Guerra Civil Española, se enlista como soldado de la Resistencia. Allí se codea con el POUM, un partido anarquista de bastante relevancia, sobre todo en los primeros años, y que después fue perseguido por el comunismo. Y esto, digamos que es también, como lo vamos a ver más adelante, muy importante. George Orwell es una persona que, digamos, inclusive una de sus frases en alguno de los escritos que hizo sobre España es: en 1936 se acabó el mundo como lo conocíamos. ¿Por qué? Porque él en esa guerra, en la Guerra Civil Española, descubre que la sociedad europea sobre todo tiene digamos que unas formas de eliminarse o de sustraerse de la realidad en las que son a su conveniencia. Entonces descubre, por ejemplo, que la prensa miente para tapar ciertos escándalos dentro del bando republicano, dentro del bando nacional, dentro del falangismo. Y además descubre que los países democráticos que se precian de eso, como son Francia e Inglaterra, realmente le hacen juego a esas mentiras políticas, aún conociendo la verdad. Esto va a ser muy relevante dentro del tono de George Orwell y dentro de la carrera como ensayista, porque, a ver, aquí en este punto de inflexión donde Orwell se convierte en soldado, es donde realmente vamos a descubrir el verdadero escritor Orwell. Antes, las novelas que escribe antes, que ya vamos a pasar a hacer una pequeña recapitulación de cuáles son textos que no son, digamos que no son tan fuertes o tan ricos en temáticas y en su visión del mundo. Pero en este punto, en 1936 y posteriormente en 1937, cuando es gravemente herido, digamos que hay una inflexión en su forma de escribir y de relatar el mundo que le tocó vivir. Como lo dije, en 1937, estando en un frente en Aragón, es herido de gravedad con una bala que le atraviesa el cuello de un lado al otro. Esto realmente, que en la guerra civil era prácticamente ya la muerte porque las condiciones eran muy precarias. Él milagrosamente pues se salva, es trasladado a Barcelona.
En Barcelona, en uno de esos periodos en Barcelona, a él le toca vivir los enfrentamientos de Mayo, que son los enfrentamientos entre el POUM y el anarquismo, y el comunismo y el gobierno republicano, y esto también él lo va a imprimir en un libro que se llama Homenaje a Cataluña. A finales de 1937, cuando están encarcelando a todos los miembros que quedan del POUM y del anarquismo español, Orwell huye a París, inclusive ayudado por miembros pues, del ejército republicano. En París, gravemente enfermo porque empiezan a aparecer los signos de la tuberculosis que posteriormente lo matará, decide volver a Inglaterra. En Inglaterra se coloca como traductor y después de un tiempo encuentra la posibilidad de trabajar para la BBC. Ese trabajo se desarrolló en los años en los que Inglaterra, pues, y en los que el mundo estaba envuelto en la Segunda Guerra Mundial, y él es enviado otra vez a los límites del Imperio Británico a cubrirla, a hacer la transmisión de la BBC desde la India. De todas maneras, en este tiempo, George Orwell, aunque trabajaba para el gobierno, vive muy desencantado. Es un hombre que ya ha descubierto que inclusive al gobierno británico no le interesa pues estos valores supremos de la democracia, la libertad, sino que realmente está jugando en el escenario político que le toca jugar, y por eso sus actividades son vigiladas por el Servicio Secreto Británico y además por sus conexiones con la izquierda. Pues recordemos que, como lo dije hace un rato, él estaba muy en contacto con los movimientos anarquistas y de izquierdas asociados al socialismo inglés. Bueno, y por último muere en 1950 de tuberculosis en Inglaterra. Aquí están las obras que publicó, tanto de ficción como no ficción. Obviamente, además de esto, hay un gran archivo de ensayos que por cuestiones de espacio pues no puse acá, pero que pueden consultar y que inclusive están recopilados en varios volúmenes en español por si los quieren leer. En la ficción se destacan, pues, como ya lo había dicho, Rebelión en la Granja y 1984, pero también tiene otros libros como Los días de Birmania y La hija del clérigo, que ahora se han traducido al español, que muchos años estuvieron sin traducción, pero que actualmente están traducidos. Y en la no ficción son 3 libros, los 3 muy destacados, pero sobre todo creo que muy esclarecedores de la visión de George Orwell del mundo. Son Sin Blanca en París y Londres, El camino de Wingham Pierre y Homenaje a Cataluña. Este Homenaje a Cataluña es fundamental en la construcción de 1984. Entonces, si ustedes quieren acercarse a la obra de George Orwell, es una forma de entrar. Realmente Orwell, y esto es una cosa que, digamos, que los que lo han estudiado, sobre todo los académicos que les gusta su obra, tienen pues esto como digamos que como uno de sus tesis, es la obra de Orwell tiene 2 etapas. Una etapa idealista, donde él habla desde los principios y desde lo que él aspira que éticamente sea correcto, que es muy comprometida además con los principios del socialismo. Y tiene una segunda etapa que empieza con Homenaje a Cataluña, es decir, en 1938, que es una etapa de desencanto. Orwell, después de la guerra civil, se vuelve un hombre desencantado de las instituciones, desencantado de la sociedad, pero que de todas maneras no pierde pues, su idealismo. Entonces uno podría llamar a Orwell un idealista desencantado. Y eso se ve reflejado en la culminación o en la parte más alta, en el pico más alto de su obra. De todas maneras, si quieren conocer más de Orwell, también les recomiendo que lean, por ejemplo, un libro que sacó el Fondo de Cultura Económica de México, que se llama Matar a un elefante y otros ensayos, porque ahí recogen
la visión de Orwell en un orden cronológico que a mí me parece muy interesante. O sea, desde ese primer ensayo, que es un ensayo sobre el colonialismo inglés, hasta ya las últimas cartas desde España, recoge esas líneas de pensamiento. Hay un profesor, Miquel Berga, que dice que Orwell realmente lo que hace durante su vida es llenar de argumentos, a través de sus ensayos, llena de argumentos la construcción de Rebelión en la Granja y de 1984. Es decir, que él y otros catedráticos lo que piensan o lo que consideran es que lo que hace George Orwell cuando escribe Rebelión en la Granja en 1984 es hacer una síntesis de todo ese acervo periodístico que construyó y todo ese archivo pues, de ensayos que dejó en los medios ingleses. Aquí hay una frase que a mí me gusta mucho porque creo que recoge también lo que vamos a hablar más adelante, y es: más allá de la preocupación por la estética o la eficacia narrativa, Orwell siempre entendió que la integridad intelectual conllevaba un tedioso asunto de establecer la verdad en la medida de lo posible. Esa posición le pareció consustancial a cualquier programa político de su tiempo. Es decir, que Orwell desde el principio se ve como un escritor que tiene la tediosa, entre comillas, obligación de ser comprometido con el tiempo que le tocó vivir y de tratar de identificar ciertos elementos para comprender el mundo en el que vive. Ahora vamos a pasar a hablar un poco más acerca de la tesis que propongo en el título de esta charla, que es la belleza de las palabras destruidas. El lenguaje es uno de los puntos centrales para George Orwell. Como lo decía él mismo, sin el lenguaje, o sea, el lenguaje es la herramienta que tienen los partidos de gobierno y los gobiernos para oprimir, no solo desde la destrucción, sino también desde la exageración de términos, desde la aparición de nuevos términos, de neologismos. Él considera que todo esto, todo lo que se hace para entorpecer la comunicación es una forma de opresión y es una forma de eliminación de la verdad. Entonces, en varios ensayos, él va a tratar de exponer cómo el gobierno inglés, sobre todo porque es el gobierno de su país, utiliza el lenguaje o utiliza la oratoria para hacer que los ciudadanos de común se sientan oprimidos. Esto es muy, muy importante en 1984. O sea, si cuando uno lee 1984, aquí les voy a contar una pequeña anécdota pues personal, y es cómo llegué yo a 1984. Cuando yo estaba en la universidad, pues, y creo que empecé a leer distopías y empecé a leer algunos libros pues donde las formas de gobierno o la sociedad se había convertido pues en alguna forma de tiranía. Y alguien me recomendó 1984, y lo que yo descubrí en 1984 era que Orwell hacía un llamado a la libertad a través de la palabra. No es gratuito que el personaje principal de 1984, que es Winston Smith, su primer acto de rebeldía contra el régimen en el que vive sea escribir un diario. O sea, no es gratuito que el acto de rebeldía o la chispa que hace estallar pues, lo que encierra la narración de 1984, o sea, que Winston Smith consigue un cuaderno y empieza a escribir, además a mano, que eso es un dato que más adelante voy a contar porque me parece que es también muy relevante. Entonces, como les decía y como sostienen los críticos, la obra de Orwell, sobre todo en 1984, que es el libro del que vamos a hablar aquí en este momento, lo que hace es encerrar un montón de conceptos que Orwell ha visto en la política y que yo creo que hasta el día de hoy pues, se mantienen vigentes. Cuando examinamos los folletos y los libros blancos del gobierno, o los editoriales de los periódicos, o los discursos y retransmisiones de los políticos, o panfletos y manifiestos de cualquier partido, lo que casi siempre nos llama la atención es lo alejadísimos que están de la gente de la calle.
esto también es muy relevante. Para Orwell, el lenguaje debe ser preciso, conciso, debe ser económico. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo entienda. Eso sin eliminar las palabras. Porque, a ver, voy aquí a contarles más o menos, a hacerles una pequeña sinopsis de qué se trata en 1984 y por qué el lenguaje es tan importante en él. 1984 es un libro que cuenta la historia de Winston Smith, un funcionario de gobierno del partido del SOSIG, que es el socialismo inglés, que descubre o que empieza a hacerse un montón de preguntas sobre sus libertades individuales. Es un hombre que ha pasado 30 y punta de años viviendo bajo las condiciones del partido. Realmente él nació antes de que el partido se impusiera, pero digamos que todo lo que él recuerda es ese partido y unos recuerdos que tiene de su madre, que es una desaparecida además por ser contradictoria de ese gobierno. Este personaje, Smith, empieza a cuestionarse sus libertades y empieza a cuestionarse las palabras y la forma en la que el gobierno les habla. Y durante todo el libro lo que se va a hacer es empezar a demostrar por qué ese gobierno miente, cómo lo hace, hasta llegar a cierto punto de la ridiculización de ese gobierno. O sea, hay una anécdota dentro del libro que a mí me parece muy disidente y es la de cuando van a contarles que van a racionar, a hacer más pequeñas las raciones del chocolate. Primero les cuentan que ganaron en una batalla que realmente nadie sabe si es real, ni siquiera si sí pasó. Entonces lo que hace el gobierno es que a través de las pantallas por las que comunica todo, que están en todas las casas y desde las que vigilan todo, porque eso también es muy importante en 1984, hay una represión, una vigilancia del gobierno. Lo que muestran ellos es, primero hablan, listo, les vamos a contar que ganamos esta batalla política muy importante en tal lugar específico pues del planeta, que además es muy lejano porque en 1984 se explora también como una crítica al mismo gobierno inglés, a pesar de que mucha gente dice que 1984 es una crítica muy fuerte al gobierno socialista de Stalin. Realmente también hay unas críticas importantes al gobierno inglés, al nacionalsocialismo alemán, pues, y a Hitler. Y una de esas es las grandes masas de tierra. En 1984 solo hay 3 países: Eurasia, Oceanía, que es donde queda Londres, y los estados, otro estado que en este momento no recuerdo el nombre, que también, o sea, son 3 naciones. Y esas 3 naciones tienen todo el control sobre el globo. Entonces, realmente para los ciudadanos es imposible saber si algo que les dice su gobierno que pasó en una zona específica de ese país es real o no, porque es muy lejano. Todo se siente muy lejano en términos geográficos. Y eso también hace parte de esas formas de control. O sea, realmente cuando él trabajó como policía en Birmania, eh, prácticamente encontró que el Estado no tenía presencia porque era imposible para la Guardia Inglesa desplazarse lo suficiente. Entonces realmente lo que había era como un sistema de miedo y una casta en la que los ingleses eran como superiores a las poblaciones originarias de los lugares. Eh, Todo esto llega a 1984 y entonces les cuentan esta hazaña en la guerra y luego les dicen, pero les tenemos una mala noticia, esta semana va a bajar la ración de chocolate. Y además a Winston Smith le toca cambiar el periódico donde cuentan eso. Entonces lo que hacen es, no vamos a decir en el periódico, a él le toca cambiar la nota donde dice, se tuvo que racionar el chocolate al tanto por ciento, sino que dice, eh, cambian la información de manera descarada y eliminan los periódicos y entonces queda como si realmente la ración de chocolate siempre hubiera sido la misma. 1984 lo que nos demuestra es un gobierno que está
que utiliza el lenguaje, que utiliza las palabras y que inventa una lengua para deslegitimar la verdad, para eliminar la verdad. Y esto dentro de la carrera de Orwell como escritor es un punto muy importante, porque Orwell escribe buscando ese objeto superior de la verdad, o sea, realmente Orwell es un escritor que está empeñado en transmitir la verdad, en tratar de que esa verdad sea objetiva, que eso, pues eso es un objetivo en la vida muy grande y realmente también hace parte de su desencanto. Él se va a encontrar que cuando trabaja para la BBC, realmente lo que él hace es una labor propagandística. Entonces, más allá de contar los hechos, lo que él está diciendo es el imperio británico, el gobierno inglés, los soldados ingleses en la guerra, todo esto. Entonces, realmente eso lo lleva a cuestionarse mucho. Esta es una frase de una de las participaciones, el que creo que nos da también luz sobre esa forma de pensar de Orwell. Cualquiera que sienta el valor de la literatura, cualquiera que vea el papel central que desempeña el desarrollo de la historia humana, debe también ver que es necesario, cuestión de vida o muerte, resistir al totalitarismo, ya venga impuesto desde afuera o desde adentro. Esto es muy importante porque Orwell, o sea, la obra de Orwell se ha visto muy asociada a la eliminación del comunismo y realmente no, o sea, realmente él piensa que todos los formas de gobierno, cuando se dejan llevar por el totalitarismo, cuando empiezan a eliminar las libertades de los ciudadanos, son el enemigo. No solo las formas como el socialismo, no es solo el comunismo, no es solo el capitalismo. Son todas esas formas de gobierno las que pueden llegar a ser enemigas de las libertades individuales. Estas tres frases que aparecen en 1984 resumen el gobierno del Gran Hermano, que es el gobierno que es el partido que gobierna Oceanía. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. En 1984 solo hay 4 ministerios, pero a pesar de que son solo 4 ministerios, están llenos de burocracia. Es decir, mucha parte de la sociedad inglesa y de la sociedad oceánica vive del gobierno porque trabaja en entidades burocráticas. Entonces, casi que todos los partidarios del gobierno son empleados del mismo sistema. Entonces, y hay unos eslogans que hacen parte de la estructura de ese gobierno, porque en el gobierno, el Gran Hermano, que es el líder supremo, ha establecido que para 2050, recordemos pues que el libro transcurre en el año 1984, pero para 2050, ese gobierno del Gran Hermano espera que ya no haya lengua inglesa, sino una lengua que se llama la neolengua. Esa neolengua lo que hace es eliminar un montón de palabras, suprimirlas y llevar la menor cantidad de palabras para decir cosas. Realmente lo que hace Orwell es deconstruir el idioma inglés. Entonces se inventan unos neologismos que juntan varias palabras, por decir, el Ministerio de Guerra, que ya se llama Ministerio de Paz se llama Minpax, o el Ministerio del Amor, que se llama Minamor. Entonces, lo que hace la neolengua o la nueva lengua, dependiendo de la traducción, yo también les recomiendo, si van a comprar el libro, pueden buscar la edición de Austral, que es una edición pues, que estuvo muy revisada, donde se tradujeron de manera pues, más cercana al original los neologismos de la neolengua. También es muy interesante leer, por ejemplo, la edición de Salvat, porque la edición de Salvat no logra hacer el ejercicio de traducción. Entonces hay unos como el Partido Inglés, por ejemplo, el Partido Socialista Inglés, que no está traducido, sino que se llama INSOC como en inglés. Entonces es interesante pues en ese ejercicio porque realmente ahí hay un reto también para el traductor. Leer 1984 puede volverse complicado dependiendo de la traducción que uno consiga. Hay una traducción libre también, un libro pues que circula supuestamente con las traducciones pues hechas, digamos que actualizadas,
que también es muy interesante, que es el de Random House. Bueno, aquí está una de las primeras veces que explica el libro, esto está en el cuarto o quinto capítulo, y es cómo funciona la destrucción de las palabras. La destrucción de las palabras es algo de gran hermosura. Al final, todo lo relativo a la bondad podrá expresarse con 6 palabras, en realidad una sola. ¿No te das cuenta de la belleza que hay en esto, Winston? Naturalmente, la idea fue del gran hermano. Añadió después de reflexionar un poco, el personaje que le habla, que es uno de los filólogos que trabajan para el departamento de propaganda del gobierno. Él en este párrafo, en alguna parte de este párrafo, explica cómo funciona y dice, lo primero que hacemos es eliminar los adjetivos y los verbos. Esos son los que más sufren porque se eliminan todos. Al final, la neolengua, la nueva lengua, lo que hace es que condensa en ideas escritas a partir de sustantivos las frases. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no hay verbos, cuando la estructura de las frases es tan corta, se elimina el pensamiento. Se elimina el pensamiento, es lo que es una de las tesis que sostiene George Orwell, porque al agrupar esas ideas como de manera tan sintetizada, se omiten o se evitan que se ramifiquen el pensamiento, que uno diga como, ay, si esto me lleva a pensar en tal cosa, no. Las frases son tan puntuales que eliminan cualquier posibilidad de que uno reflexione alrededor de ellas. En algunas ediciones del libro aparece al final un texto, una especie de epílogo que es los principios de la nueva lengua, de la neolengua dependiendo de la traducción. El propósito de la nueva lengua no era solo proporcionar un medio de expresión a la visión del mundo y los hábitos mentales de los devotos del socialismo inglés, sino que fuese imposible cualquier otro modo de pensar. Durante el libro vamos a ver que inclusive a Winston Smith muchas veces lo obligan a que traduzca sus propias frases o lo que está pensando en frases en nueva lengua. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se quiere evitar es que la gente tenga una línea de pensamiento propia. Por eso vuelvo a esa idea que les contaba al principio y es el acto más revolucionario con el que empieza el libro y que uno ve en otras distopías es el acto de escribir o leer. Entonces, Smith es un hombre que se vuelve revolucionario, que empieza a temer que la policía del pensamiento, que es como se le llama al servicio secreto de 1964, lleguen por él cuando empieza a escribir. O sea, nada más el acto de abrir el cuaderno que consigue e intentar escribir a mano, inclusive a pesar de que al principio se le hace un ejercicio muy difícil, es un ejercicio radical. La forma en la que la gente se comunica en el libro es a través de un aparato que se llama Escribe Piensa, que es un aparatico como una grabadora. ¿Por qué? Porque así el gobierno puede controlar todo lo que dicen los ciudadanos. Todo está grabado, todo está vigilado. Por eso, de hecho, yo creo que eso hace vigente la obra de Orwell, porque hoy vemos discursos políticos con pocas palabras. Si uno mira, por ejemplo, cómo habla Donald Trump o cómo habla Jair Bolsonaro, uno encuentra que lo que hacen es eliminar la mayor cantidad de palabras. O sea, que la frase de un presidente de un país como Estados Unidos sea, es que mi discurso es el mejor, yo soy el mejor porque mis palabras son mejores que las de todos. Eso realmente, pues primero no dijo nada, pero eso hace que su público lo ovacione. Es una estrategia, o sea, realmente todo lo que dice Orwell es, desde la política hay unas estrategias de comunicación que lo que hacen es oprimir y eliminar la verdad y oprimir la libertad de los ciudadanos. Aquí vemos esa idea más desarrollada. En nuestra época es una verdad muy extendida que la escritura de textos políticos es escritura de mala calidad. Allí donde no sea verdad, por lo común se descubrirá que el escritor es una especie de rebelde, vuelve la idea de la rebeldía, que expresa sus opiniones particulares en vez de plegarse a la línea de partido. La ortodoxia, sea del color que sea, parece exigir un estilo inerte, puramente imitativo. Esto es lo que vemos, unos discursos llenos de clichés, llenos de formas manidas, que se traen inclusive de partido a partido. Por eso es que uno a veces intenta buscar diferencias entre las formas en las que se comunican, por ejemplo, Putin o Maduro
contra las que usan Bolsonaro o Trump, y uno encuentra más similitudes que diferencia, porque lo que dice Orwell es que ese estilo de escritura política es un estilo que se va de partido a partido, de color a color, repitiendo, reutilizando, reencauchando. Esto hace parte de un ensayo muy corto, además muy interesante, que publicó George Orwell en 1943, que se llama La política y la lengua inglesa. Y bueno, y yo quería terminar esto con una frase que me parece muy bella, que es una de las que escribe Smith en su cuaderno, porque en algún punto él descubre que escribir un diario realmente es dejar una memoria para quienes vienen después, o para quienes, en caso de 1974, donde los textos se revisan y ¿cómo se dice? Se reescriben todo el tiempo, pues entonces, dice él, para el futuro o el pasado, para la época en la que se pueda pensar libremente, en que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan solitarios, para cuando la verdad exista y lo que se haya hecho no pueda ser deshecho, desde esta época de uniformidad, desde este tiempo de soledad, desde la era del gran hermano, la época del doble pensar, muchas felicidades. Esto es un saludo realmente a todas las generaciones. O sea, yo creo que hoy los que leemos, yo que leí a Orwell cuando estaba empezando la universidad, para mí esta frase tiene una gran importancia, porque realmente vivimos en una época también nosotros en las que lo que se busca es la uniformidad, lo que vemos es un montón de medios que gritan y que gritan y que gritan, pero que al final están diciendo lo mismo. O sea, tenemos un montón de redes sociales, pero si vemos la estructura de las redes sociales, toda es la misma estructura. Vemos un montón de marcas de pronta moda que lo que están buscando también es la uniformidad. Y según Orwell, todo esto son formas de opresión a las libertades individuales. Orwell, como idealista, lo que busca, más allá de un gobierno que pueda dar todas las garantías, porque esto también lo dicen los académicos sobre Orwell, es que Orwell le tocan esos primeros 50 años del siglo XX, donde hay tanta convulsión y donde aparecen tantas formas de gobierno, desde los fascismos y los totalitarismos hasta los inicios o las apariciones del estado de bienestar. Para Orwell, todas esas formas de gobierno se vuelven como ideas muy intangibles, y él lo que hace es a tratar de aterrizarlas en un solo hombre. Por eso, si uno mira 1984, es un libro que no es como las otras distopías, que por ciento a veces es difícil clasificar las distopías, porque Winston Smith no es un héroe. Winston Smith es un personaje que se cuestiona cosas que para nosotros podrían parecer muy sencillas, o que uno diría, pero pues yo me puedo cuestionar eso. Todos nos cuestionamos todo el tiempo ese tipo de cosas, pero que en el régimen en el que él vive se vuelven totalmente revolucionarias, anárquicas, porque es un régimen lleno de opresión y de formas de eliminación. Inclusive uno de los términos que aparece en 1984 y que hoy está tan de moda es el término de la cancelación, la desaparición de alguien porque piensa diferente, porque dice una cosa incorrecta, que ahora pues, digamos, también se utiliza de manera positiva. O sea, realmente los términos Orwell no los categoriza ni en negativos ni en positivos, sino que la misma sociedad es la que se encarga de convertirlos en herramientas de opresión. Por eso mucha gente dice, pero Orwell habla de la eliminación de las palabras, pero también dice que hay que escribir de manera muy económica y evitando adjetivos. Realmente no son ideas contrarias, son ideas que o sea, utilizar más palabras no quiere decir que estés hablando mejor tampoco. Entonces, es una idea que en Orwell pues circula mucho, y que uno la ve ahora. Pues yo, que vengo del campo del diseño gráfico, uno ve cosas donde cada vez se meten más y más cosas, más decoración, más colores, más fuerza, más video. Todo esto realmente lleva inclusive a una estructura en la que uno, como que lo que pasa es que bloquea esa información, que en un principio se hizo para entretener o para distensionar a la gente, pues ahora se utiliza también, puede utilizarse como un medio de opresión. Estas
plataformas o las redes sociales tienen unos códigos de conducta muy restrictivos que eliminan mucho las libertades individuales, supuestamente en defensa precisamente de la sensibilidad humana, pero que a veces eso lleva a que sean inclusive unos regímenes también muy fuertes o muy totalitarios dentro de sus posibilidades, pues como plataformas tecnológicas. Bueno, y creo que ya podemos empezar la conversación con María Antonia. Ah, ya hasta aquí llegaba mi presentación, creo que ya podemos comenzar. Voy a dejar de compartir pantalla. Hola. Hola, Hugo. ¿Qué más? Bien. Hugo, bueno, y si la gente lo puede usar a él, y lo han usado tanto de derecha como de izquierda para echarse tierra y pullas los unos a los otros, realmente Orwell, ¿cuál es su ideología? O sea, el que quisiera para el mundo. Bueno, Orwell viene del Partido Socialista realmente, o sea, Orwell, pero si uno lee, por ejemplo, Sin Blanca en París y Londres, lo que se da cuenta es que él llega al Partido Socialista más por la necesidad que por las ganas. O sea, en un principio Orwell no es un intelectual de izquierda o de derecha, es un tipo que dependiendo de las condiciones que le tocan vivir, se va acomodando a lo que siente que son sus necesidades y a lo que siente que son las necesidades de quienes lo acompañan. Entonces, claro, uno ve que él, por ejemplo, tiene una visión muy crítica contra el gobierno inglés y contra el imperialismo inglés. Es un hombre que considera que la India, por ejemplo, debería ser libre, o no libre en el término como moderno, pero sí debería tener autodeterminación. Eh, o sea, él no es un hombre pues que diga como no, quiero que la India se independice, no, pero sí dice que la India debería, por ejemplo, tener su propia forma de gobierno gestionada desde el territorio, que eso es una idea que en Orwell, que parece muy moderna para la época que le toca vivir a Orwell y para la época que describe, porque estamos hablando de los años 20, recién salidos de la Primera Guerra Mundial, pero Orwell ya está hablando de la autodeterminación de la India y de Birmania, que en ese entonces también era un territorio indio y que hoy es un país independiente, pues Myanmar, por ese lado. Pero por otro lado, como está desencantado después de la guerra civil española con el socialismo, además porque a él le toca vivir el exterminio del POUM, del anarquismo, por el mismo Partido Comunista, entonces su fábula, por ejemplo, la rebelión en la granja, está muy condicionada por el profundo dolor que siente por la contaminación del comunismo, por el totalitarismo ruso. Si uno mira, por ejemplo, a mí me parece muy interesante también cuando uno lee otras obras que han hablado sobre el estalinismo, por ejemplo, El hombre que amaba a los perros de Padura, uno ve también ahí esas mismas contradicciones, escritas pues desde un tono pues digamos más realista o desde un tono más de no ficción, ¿sí o no? Pero uno ve que en ese momento, en esa purga que hizo el estalinismo en los años 30, realmente también se eliminaron las libertades. Entonces, es un hombre que realmente lo que quiere y lo que busca George Orwell cuando escribe y cuando hace una obra como 1984 es desmontar todos los regímenes o exponer, porque él no los desmonta. Realmente si uno mira, o sea, 1984 es un libro que termina muy pesimista, pero él desnuda esos regímenes que van desde izquierda hasta derecha, que en el espectro, pues, digamos que abarcan todo, porque inclusive él dice que una parte de la culpa por esos regímenes las tienen las sociedades democráticas que solo están pensando en su propio beneficio. Además eso también es muy lógico porque a Orwell, o sea, Rebelión en la Granja es un libro que a pesar de que él escribe en 1945, en Inglaterra solo se publica después de que se muere, en 1950. ¿Por qué? Porque Inglaterra veía eso como una ofensa al estalinismo con el que estaba haciendo una sociedad después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces mira que ahí también realmente él hace una crítica fuerte, importante a su propio país, un país democrático, un gobierno pues con todas las
todas estas parafernalias de la monarquía inglesa y de las cámaras, de este sistema, pues como que los ingleses consideraban tan perfecto y tan elevado, tan de primer mundo. Pero él considera, y después de haber vivido la Guerra Civil Española sobre todo, que es el punto de inflexión en su vida, que no son tan libres. Además, ahí dices algo y que incluso con eso terminaste tu intervención, y es como el individualismo, que eso él no solo lo ve en su personaje pues, de Winston, que no es una persona que quiere salvar al mundo, porque en ningún momento su intención es destruir al régimen. Lo mismo pasa como en la sociedad, como que los partidos políticos y los políticos mismos no quieren salvar al mundo, sino proteger sus propios intereses. Eso es como por lo que no es una distopía como tal, o cómo ves tú como qué quiere decir Orwell como con esa imagen. Yo creo que es que Orwell ya está en un punto del desencanto tan fuerte. A ver, cuando él entra a la milicia española, él es un hombre lleno de optimismo, lleno de optimismo. Los primeros 4 capítulos de Homenaje a Cataluña son unos capítulos donde él se dedica a escribir a España, que a pesar de que él como inglés sufre horrible porque los españoles según él son desordenados, son relajados. De hecho, él acuña en inglés un término que es de mañana, o sea, la mañana, pero en español, o sea, no es capaz ni de traducirlo a the morning, sino que él dice, estos españoles hacen una cosa que es la mañana, que es que cuando van a empezar a trabajar dicen, ay, no, pero es que todavía está muy temprano, todavía es la mañana, todavía no arranquemos. Y después está el asunto de la siesta y de las borracheras, que son cosas que él lo cuestiona, pero aún así dice, en las partes donde la República triunfa, no hay escalas sociales. Entramos a los restaurantes y todo el mundo es camarada aquí, camarada allá, pero no hay venias, no hay esa cosa que se sentía en los restaurantes, que era que el mesero estaba por debajo tuyo, ¿sí o no? Sin embargo, él después de eso se va dando cuenta que esas sociedades son opresivas, que quieren eliminar al que piensa diferente también, que quieren controlar los instrumentos del poder, y empieza a pensar que tal vez ese cambio no es posible desde el todo, sino que es un cambio que debe pasar desde uno. Entonces, Winston Smith es un personaje que desde lo individual empieza a cometer actos de rebeldía que lo llevan a uno como lector a buscar las, a buscar como dentro de uno mismo esas formas de libertad. O sea, es que mira que el acto es de escribir un diario o de volarse al campo con una mujer, que son actos que en el libro son radicales, que están muy prohibidos por el régimen. Son actos que empiezan desde una sola persona, que es Winston Smith. O sea, no son actos sociales, no es que él se para en una plazoleta a gritar unámonos todos, no, son actos de rebeldía que empiezan muy pequeños y que uno ve en otras distopías que también pasan así. O sea, si uno mira, por ejemplo, Fahrenheit 451, Montag también empieza sus actos de rebeldía con una pequeña chispa que es el solo. El solo empieza a guardar libros, o una niña que le entrega una flor, cuando eso está muy condicionado en esas sociedades. Entonces ahí uno empieza a notar que realmente Orwell como escritor y muchos de los escritores de las distopías sienten que el cambio también es una cosa que parte desde lo individual. Ya. Y hablabas, pues tu tema principal fue el interés de Orwell en las palabras, y también lo decías que a pesar de que él es como muy estudioso del tema, súper interesado, él realmente no escribe esforzado, de hecho es muy económico. O sea, él antes hace como ese mismo ejercicio que le critica tanto al Gran Hermano de limpiar y limpiar y limpiar, como para que sus ideas sean más directas. Entonces, como que uno lo lee y uno también se pregunta, ¿realmente a Orwell le interesaba la literatura como experiencia estética, o si él solamente quería como comunicar lo que pensaba? Yo creo que eso es una cosa pues que inclusive mucha gente ha evaluado, porque Orwell realmente yo siento que en 1984
que las obras notables de Orwell, porque como lo decía yo al principio, yo siento que hay unas obras buenas de Orwell y unas obras no tan buenas, y las obras buenas de Orwell realmente están condicionadas por lo que él ve en la sociedad. Entonces él no quiere adornarlo, él busca la economía ante todo, porque él quiere que esas ideas se vuelvan universales. Y creo que en parte eso es el éxito de, o sea, eso es lo que hace que hoy podamos leer 1984, Rebelión en la Granja, e inclusive Homenaje a Cataluña, como obras tan actuales, a pesar de que estaban escritas en su... O sea, él no estaba intentando hacer una predicción o una amenaza de cómo iba a ser el futuro. Él realmente estaba leyendo su día a día y estaba traduciendo eso a textos. O sea, yo creo que nos han vendido la idea equivocada, y creo que con esa idea equivocada muchos leemos a 1984, de que él estaba hablando del futuro y por eso uno siente una premonición, pero realmente él estaba hablando de comportamientos que en su época ya eran comportamientos establecidos por el poder, por los gobiernos, tanto de derechas, izquierdas, de todos los espectros. Entonces el hombre, yo creo que es que él nunca se consideró un escritor, él se consideraba como una especie de cronista o de testigo, ni siquiera cronista, un testigo de su época. Y eso lo traduce en esos libros y por eso él trata de ser tan económico en el lenguaje. Entonces, de pronto puede ser más como ensayista también que novelista. O sea, como, por ejemplo, ahorita uno puede hablar de ensayos novelados. Hay libros actuales que se pueden categorizar como ensayos novelados. Uno puede decir que 1984 o el Rebelión en la Granja son ensayos novelados más que novelas. Yo creo que no, porque igual pues los personajes son ficción, pero yo sí creo que él utiliza ese lenguaje de la ficción para exponer unos conceptos que él ya venía desarrollando. O sea, eso es muy importante. En este libro de Matar a un elefante, Orwell, quien hace la presentación, dice una frase que a mí me parece muy interesante, y es que Orwell lo que hace es que resume toda su línea de pensamiento en esas dos novelas, pero lo hace eh, manteniendo todos los elementos de realidad que pueda. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, creo que no sé si está del todo claro, pero Orwell realmente, o sea, su interés en el escribir esas dos novelas es desvelar una situación que está pasando actualmente. O sea, él no está haciendo una advertencia futura, él está haciendo una advertencia presente. De hecho, ahí está uno de los hechos, pues un dato que parece irrelevante, pero es 1984, realmente el título nace de un cambio en la cifra del año en el que él escribió el libro. Realmente él escribió en 1948, pero como era demasiado evidente también, o sea, si uno mira, él no quería, o sea, él quiere desvelar esos comportamientos, pero no quiere ser evidente, porque siendo evidente, pues las posibilidades de que lo eliminen o de que lo censuren son muy amplias. Entonces él lo que hace es decir, en el futuro, en 1984, que realmente es el cambio de los dos números, la cosa va a estar así porque estamos así actualmente. O sea, es una, yo siento que realmente él no está haciendo predicciones, está leyendo, está siendo testigo de su época. Y eso, desde sus ensayos, él lo desarrolla más claro. Pero sus ensayos también tienen ese elemento político, y es que él escribe para periódicos con su línea política, ¿sí o no? Pero estas obras él planea, o yo no sé, realmente eso no lo podemos saber porque él murió o sea, prácticamente no le tocó gozar de esos años ya como de realización de su obra. Él realmente lo que está planteando desde su obra es más la universalización de esos términos que ya tenían los ensayos. Abrir el público al que le puede llegar eso, que inclusive es una cosa que pasa. O sea, 1984 se hace popular en Estados Unidos porque a raíz de los años 60 de la Guerra Fría, se empieza a utilizar con fines propagandísticos para hablar mal de la Unión Soviética. Pero ¿qué pasa? Que la gente que lee en Estados Unidos 1984 descubre en su propio gobierno un montón de comportamientos que tiene el Gran Hermano, hasta el punto de que hoy en día los norteamericanos, la gente de Estados Unidos que lee 1984, la lee como una fábula propia, como una alegoría sobre su propio gobierno y no sobre una alegoría sobre los gobiernos externos. Entonces, mira que ahí también volvemos a eso de
derecha o izquierda, realmente Orwell no está pensando en eso. Orwell está pensando en lo que él está viendo. Y lo que él está viendo tiene un carácter universal en ese momento y creo que ahora también. Como que también su intención de que sea novela es que el lector la complete, como se completan las novelas, pues, no dejar el Sí, mensaje claro. tan... Sí, claro, no pararse pues en un escenario a dar su versión y a soltar, sino que el lector interiorice y sea capaz de analizar sus propios elementos a través de esa realidad que él ve. Y uno habla mucho pues de estas dos novelas, pero ¿por qué las otras no son tan reconocidas? Porque él escribió muchísimo. Sí, realmente es un hombre que no paró de escribir. ¿Por qué? Porque realmente las primeras novelas son muy regulares en términos de escritura, según los académicos, pues yo no me voy a poner a juzgar eso, aunque yo me empecé a leer La hija del clérigo y me pareció un poco aburrida. ¿Por qué? Porque es muy panfletaria, habla desde es que el gobierno nos oprime, es que somos pobres, es un poquito lacrimógena, pues, o sea, como que el man está ahí como no, la pelada le toca sufrir, todo lo malo le pasa, el papá es un clérigo, pero es un ser humano, la verdad, muy despiadado, entonces ese malo malo y esa buena buena, ¿sí o no? Pero cuando él llega a Cataluña, ahí hay un cambio radical en su paradigma y por eso las obras que son posteriores son mucho más buenas, excepto Subir a por aire, que realmente es una novela por una obligación que él tenía pues contractual, entonces está muy poco desarrollada. Y además él estaba muy enfermo en ese momento cuando escribió a Subir a por aire, porque ya estaba empezando a mostrar signos de síntomas de la tuberculosis, pues que al final sería lo que lo mató. O sea, él casi que vivió con la tuberculosis 10 años. Uno podría decir, por la forma en la que se van construyendo sus ensayos, que él más o menos se esperaba morirse de tuberculosis en algún momento, pues morir rápido. Entonces, inclusive creo que cuando sacó Rebelión en la Granja, ya era un hombre pues en unas condiciones de salud muy, muy inestables y por eso se esfuerza tanto en que Rebelión en la Granja vea la luz y sea publicada y manda cartas y pelea con su editor, que es el que no lo, en un principio censura la novela. Entonces ahí hay unos elementos que él intenta, o sea, él está intentando por muchos métodos de dejar esa visión del mundo que él tiene. ¿Y cómo eran las lecturas que él hacía? O sea, el que leía, que le interesaba, porque en esa época la gente leía muchísimo, pues había 1000 periódicos, 1000 novelistas. ¿Cuáles fueron como sus intereses o sus influencias en ese sentido? A ver, lo que uno ve en los ensayos, sobre todo de Orwell, es que es un hombre que leyó mucho. Sin embargo, no es un hombre que le interese mucho la literatura, de que como él está en una situación en la que él quiere develar la situación del mundo, desvelar la situación del mundo, es un hombre que todo el tiempo está pensando en no quiere, pues no en la belleza ni en lo estético. Entonces, si uno sabe que, por ejemplo, lo más probable es que haya leído a Aldous Huxley, lo más probable es que haya leído, por ejemplo, Mundo Feliz. Eh, Sabemos que conoce la obra de los grandes escritores de la era victoriana, conoce la obra de Dickens, a quien además le hace muchas críticas porque él cree que Dickens es una herramienta de las clases sociales altas para mantener la desigualdad. Entonces, sabemos que conoce escritores de su época, de su mundo, sobre todo a los escritores comprometidos de izquierda, los conoce y los critica y dice, es que, por ejemplo, en alguna parte menciona el círculo académico de París como algo negativo. Eh, Conoce la obra, por ejemplo, de Herman Melville, de Nathaniel Hawthorne, los menciona, o sea, en algunos ensayos habla de las formas del lenguaje que utilizan escritores decimonónicos ingleses y franceses, o sea, que el hombre realmente conoce de literatura. ¿Qué pasa? Que como él, yo siento que él puede, sí, ser cierto que él se considere más ensayista que escritor. O sea, él sí,
inclusive más que periodista, porque él no es formado como periodista, y cuando trabajó para la BBC realmente era más un propagandista, un señor que leía noticias o que transmitía los mensajes que mandaban desde la central de la BBC en Londres. Entonces, creo que la literatura no es su punto más fuerte. Y en la parte del periodismo, entonces, porque él sí hace como muchos, bueno, en los ensayos, por ejemplo, escribe de su época en la calle, de lo que vivió siendo pues indigente, escribe pues casi lo que tú decías, que es cronista, pero entonces, ¿por qué tampoco es periodista? Porque no consulta como más fuentes y eso, porque sino que hace como desde su perspectiva o qué. No, pues es que él mismo determina que él no es periodista realmente y tiene una posición muy dura contra los medios, sobre todo a raíz de lo que él ve en la Guerra Civil Española. Hay una parte en el libro Homenaje a Cataluña en la que él, y en las cartas que él escribió, en la que él dice, a mí me parece inaudito que los medios de un país como Inglaterra, que es una democracia, le crean todas las mentiras a los medios de España que estamos viendo y que hay muchos testigos presenciales de que están diciendo mentiras. Y entonces él tiene una posición como muy fuerte contra los medios y creo que eso lo hace decir como yo no soy un periodista, soy una persona que escribe buscando la verdad. Tal vez es porque no le gusta la categorización o porque no quiera estar, pues no quiera ponerse el mismo rótulo. También es una cosa, pues es una posibilidad, pero sí trabajó en el oficio periodístico, o sea, escribió para el Tribune, escribió para el periódico socialista inglés, escribió columnas no solo de opinión, sino como unas especies de crónicas del paisaje sobre Birmania, cuando fue policía. O sea, el hombre realmente lo que buscaba a través de la escritura era hacer un reflejo y dejar un testimonio de lo que veía. Entonces, si uno mira, por ejemplo, un libro como Sin Blanca en París y Londres, es un libro que además a mí me parece muy bonito, que está escrito de una manera muy interesante porque el hombre lo que hace es describir unas condiciones de miseria, pero desde lo cotidiano, desde su propia vida. O sea, hoy me quedé sin almorzar, uno no sabe lo que es estar en el fondo hasta que no tiene que comer, hasta que, o uno sabe que está en el fondo cuando deja de preocuparse por qué comer, porque sabe que ya no va a comer nada, ¿sí o no? Y entonces ahí cuenta unas historias desde lo cotidiano, pero escritas con esa visión casi que imparcial o desde el exterior. Hay una anécdota que a mí me parece muy interesante de ese libro y es la anécdota de un habitante de París que está muerto de hambre y que lo tienen durmiendo por allá en un ático y en el ático hay un cuadro de una mujer y él empieza a rezarle al cuadro y le empieza a pedir al cuadro que le den comida y una de las que vive en esa casa, que es en una calle que tiene el nombre de una santa, entonces él dice, esta es la santa, y empieza a rezarle al cuadro y a decirle que cuando él consiga con qué comer, le va a dar de esa comida a él. Y la que le lleva la comida se lo goza porque realmente el cuadro no es de ninguna santa, es el cuadro de una meretriz, de una prostituta francesa que era la dueña de la casa. Entonces son ese tipo de anécdotas, o la anécdota de un compañero de él, mesero ruso, que todos los días dice, no, yo voy a ahorrar, yo estoy ahorrando para abrir mi propio restaurante. Cuando abra mi propio restaurante ya salgo de toda la miseria. Y todo el tiempo está pensando en eso. Porque en el libro hay una cosa que a mí me parece muy interesante y que luego se ve también en 1984, y es que él habla mucho de lo que es la comida. O sea, de lo que es sentir hambre, porque él la vivió. O sea, él vivió con hambre en París, vivió como mendigo en Londres. Entonces él, en 1984 aparecen muchas referencias a cuando se sientan en la cantina, pues en la cantina de la empresa, del ministerio a almorzar, cuando mm, él al principio se sienta, busca qué comer, solo tiene un medrugo de pan y ese medrugo de pan es el desayuno del otro día, entonces lo que hace es que se manda un trago de una cosa que ellos llaman la ginebra de la victoria, que según la descripción que hace Orwell realmente es como un destapacaños, pues una cosa horrible que es tan dolorosa que da una sensación como de explosión interna. Entonces, todas esas situaciones permean lo que él escribe, desde lo
yo diría que también periodístico, sí, pero él no se cataloga, entonces yo no, pues no veo por qué uno tendría que hacerlo. Y es también como de muy pocos amigos, ¿no? No, no es de pertenecer a ninguna sociedad. De hecho, pues siempre que pertenece a estos partidos se termina saliendo porque no se siente cómodo, pelea con Hemingway. ¿Cómo es como esa parte social de él? No, es que el hombre sí, o sea, eso yo creo que hace parte de ese desencanto en el que el hombre vive, o sea, si el hombre vive desencantado con todas las formas de gobierno, todo eso, y realmente las sociedades civiles van convirtiéndose en eso también, o sea, los movimientos de los partidos tienen un camarada superior, tienen tres camaradas que son, él por ejemplo en Sin Blanca, París y Londres, que es donde cuenta cómo ingresó al Partido Socialista, cuenta que entró por hambre, porque dijo, no, es que en el partido nos van a dar comida, inclusive ellos les piden plata para entrar al partido y se dan cuenta que los están tumbando. Entonces también, sí, claro, él lo que hace es que cuando entra a un lugar empieza a notar esas inconformidades y empieza a decirlas, y eso hace que lo expulsen o que él mismo decida salirse. Y por ejemplo con Hemingway pasa una cosa, y es que él es uno de los grandes críticos de los escritores que van a relatar la Guerra Civil Española, porque realmente él no va con la intención de escribir sobre la Guerra Civil Española, él va con la intención de que la República se mantenga, de que la resistencia le gane al fascismo y a la falange. Entonces él no está buscando la fama ni la fortuna del gran cronista, no. Pero él cree que otros escritores sí, entre esos Hemingway. Realmente él nunca lo menciona, pero uno sabe pues de quiénes está hablando. O sea, hay escritores, hay otro escritor argentino, Mica, creo que se llama Mica Echeverría, creo, no estoy seguro del apellido, pero hay un escritor argentino que también participa como soldado en la, en la Guerra Civil Española y tiene una visión muy parecida a la de Orwell, o sea, también habla de lo mismo desde otro frente, porque él está en Aragón y Orwell después de que después del tiro, lo mandan para Barcelona, que inclusive eso es fundamental, o sea, yo creo que, pues, realmente es muy bobo y es una cosa de esas, como una verdad de perogrullo, decir que si a Orwell no le dieran el tiro no hubiera escrito 1984, pero realmente es que es cierto, la forma en la que se desarrollan los hechos es lo que él hace que él llegue a Barcelona a ver la eliminación del anarquismo y a ver la eliminación de todas las formas diferentes al comunismo dentro del mismo bando de la República. Es que eso es muy importante porque realmente él desde antes de llegar ya sabía que la falange y que el nacionalismo era horrible, pues que eran lo malo, pero él llega y descubre que su propia facción, su propio bando, está lleno de irregularidades, lleno de corrupción, lleno de peleas intestinas por el poder. Entonces eso lo hace a él entrar en ese estado como de desencanto, que también hace que al final uno no pueda asociarlo tampoco con ningún movimiento de estos sociales o políticos. Esa guerra para él fue muy dura porque también se sorprende mucho de cómo hay como esas luchas internas entre pequeñas facciones ideológicas y por ejemplo no los dejan descansar que porque se vuelan y bueno, y si se vuelan entonces hay que fusilarlos. ¿Cómo es también esa relación de él como con las figuras de autoridad habiendo él sido policía? Eh, cómo él piensa que se debería ejercer como eso en la sociedad. Yo creo que ahí hay un punto muy importante y es que él fue policía 5 años, pero realmente si uno lee los días de Birmania, de Burmese Days, uno se da cuenta que realmente pues el tipo de policía que le tocó ser a él es muy más parecido al mendigo que fue en Londres, porque realmente como está en un extramuro del imperio, los recursos son muy limitados, le toca ver una pobreza muy fuerte, realmente no hay tanta autoridad desde su posición, a pesar de que el gobierno comete actos de represión, pues. Pero entonces es eso, realmente él no alcanza a percibir desde su idealismo y sobre todo desde su pesimismo y desde su desencanto, no alcanza a decir cuál forma del poder es la indicada, pero sí da luces sobre lo que él personalmente considera que es lo que uno debe hacer. Entonces por eso es tan interesante que Winston Smith no sea un héroe, que Winston Smith sea un personaje
tan, digamos que, tan poco heroico en el sentido, pues, actual del término, porque realmente yo siento que lo que nos dice Orwell y lo que uno ve en los otros escritos de Orwell en homenaje a Cataluña también, es que lo que él busca es que uno como ciudadano, uno como persona empiece a hacer empiece a exigir sus propias libertades. No pone la fe, él no pone su fe en el gobierno, sino en el ciudadano. Y eso es muy interesante porque realmente muchos escritores políticos lo que dicen es que deberíamos tener tal forma de gobierno. Muchos artistas comprometidos, uno lo ve por ejemplo en estos revolucionarios mexicanos que estaban alrededor de Diego Rivera, por ejemplo, uno ve que ellos tienen una visión y dicen es que el gobierno debería ser así. Los intelectuales españoles que estaban en la República, o sea, Antonio y Manuel Machado, uno ve que ellos dicen, es que el gobierno debería ser así. Machado fue político también. Pero si uno mira, hay otro tipo de escritores que dicen es que como yo soy sensible a la realidad del mundo, lo que tengo que hacer ahorita es luchar. Miguel Hernández, de cierta forma Lorca, pues aunque Lorca realmente su papel es más como de mártir, pero tienen una forma, sobre todo en esa generación del 27, yo siento que hay varios personajes que entran en esa misma categoría de Orwell, de realmente como somos sensibles ante todo, somos como humanos responsables de que las cosas cambien. No es el gobierno, no es esa cosa intangible que está por encima de todos, no. Es nosotros como ciudadanos o como personas que conocemos de la sensibilidad y que buscamos sobre todo la verdad, porque él cree, y esto sí lo dice muchas veces, él cree que el artista, que sobre todo el escritor, que es el que lo compromete a él, el fin último de la escritura y de la literatura es la búsqueda de la verdad. Estaba en una de las frases que leí en la presentación y es una cosa que él en cartas que cruza con otras personas, en conversaciones de su esposa después, porque la esposa es la que queda con los derechos de su obra, dice. Yo creo que Orwell no es un superhumano tampoco, pues, y comete errores y dice también cosas que a veces suelen ser muy fuertes. Era un hombre con unas posiciones muy duras, por ejemplo, contra el homosexualismo y creía que la política inglesa en ese aspecto iba bien. Y O es como sea, racista. claro, de todas maneras, a veces, claro, a veces esa sensación de que Inglaterra es un país como superior, ¿cierto? Una especie como de nacionalismo disfrazado. ¿Por qué? Porque él habla también desde lo propio y de todas maneras, mira, él es una persona del Imperio Británico, o sea, también es muy diciente que él no nació en Londres, no nació en Inglaterra, él nació en una parte del Imperio Británico que se podría considerar un extramuro. O sea, él nació en Morihari, que es al final de la India. O sea, entonces eso también es muy diciente porque él viene también de ese mismo imperialismo. Su papá era un oficial del gobierno británico. Entonces, claro, él no es un superhombre, no es un tipo, pues, pero sí tiene muy claro que su norte es buscar la verdad desde la escritura. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque es una cuestión como de principio, pues, o sea, él se impone eso, a pesar de que en otras cosas no sea, pues, tan, o esté más alejado pues, como de la tolerancia y eso, realmente. O sea, sí, él habla desde su tribuna y su tribuna es la de ser un inglés que nació en el Imperio Británico. Entonces, también eso hay que entenderlo, pero sí es una búsqueda de la verdad constante, pues, o sea, creo que mortificada y todo, pues. Como que a uno le queda la sensación de que si él llegara, bueno, si la pues, República hubiera triunfado, si como que él mismo más adelante se hubiera encargado también de oponerse a ese mismo régimen, como que él nunca hubiera estado contento con nada. No, claro, porque
es una sensación que hay en los ensayos de él y que según lo que yo puedo leer en algunos de los ensayos, sobre todo sobre la política, es que dentro de su desencanto, él siente que todo movimiento político que llega al poder empieza a corromperse por el poder. O sea, que el poder es una herramienta alejada de la verdad desde su propio nacimiento. Entonces, sí, él es un hombre que realmente, o sea, él defiende al POUM, al Partido Obrero Unitario, creo que es este movimiento pues tan famoso en la República y que fue desaparecido, todos sus miembros encarcelados y fusilados por el comunismo español. Él defiende al POUM, sin embargo, él también es un crítico del POUM y él es un crítico de la estructura anarquista, porque él dice, sí, el anarquismo comete atropellos, o sea, él no desconoce los atropellos. Por ejemplo, él dice, las barbaridades que se cometieron contra la Iglesia Católica en España existen y hay que reconocerlas para poderlas reparar, o ni siquiera reparar, para poder hacer que no vuelvan a pasar. No habla de reparación, él habla de que no vuelvan a pasar, pero entonces hay que reconocerlas y es una cosa que uno también puede aplicar al día de hoy. Realmente este sistema de cancelación se vuelve muy peligroso porque elimina la posibilidad de la no repetición. Entonces Orwell menciona eso, porque es que ahora está de moda el término cancelación, pero realmente es una cosa que venía pasando. O sea, que el gobierno, el estalinismo lo hizo. Trotsky desaparece del mapa político y se reescribe la historia del Partido Comunista Ruso, del socialismo soviético, se desaparece a Trotsky, se desaparece a todos los otros miembros del partido que se vuelven enemigos de Stalin. Todo el que tiene algo que decir en contra de Stalin desaparece del todo. Y para Orwell eso también es malo. De hecho, hay una ironía en el libro y es que hay unos tubitos por los que uno echa las cosas innecesarias que se llama el tubo de la memoria. Por ejemplo, cuando él termina de hacer uno de los informes, la orden por la que llegó el informe la echa el tubo de la memoria. Y lo que es el tubo de la memoria es comerse todo, porque es una gran caldera que quema todo lo que a su paso. Entonces, mira que desde eso, o sea, claro, si él hubiera estado, si él llega a la República a triunfar, desaparece la Falange, España se vuelve un país democrático, lo más probable es que él tuviera que decir y tuviera que decir en contra, porque lo que él estaba haciendo era decir, ojo, vean, miren, eso es autoritario, eso va en contra de las libertades, eso va en contra de la verdad, que eso al final lo que nos queda de la obra de Orwell, lo que nos queda de la obra de Orwell es esa sensación de que Orwell es un hombre que está buscando eh, exponer la verdad, a veces en contra de la gente de su propio partido, pues. Sí, a mí me gustó mucho lo que mencionas de la cancelación. Me parece muy interesante en él que no le guste y es algo que estamos viviendo mucho porque, por ejemplo, en el artículo que él hace de Dickens, que a él no le gusta Dickens, lo que tú dices lo ve como un instrumento, pues, porque es demasiado popular. Entonces, lo que hace Dickens es como difuminar unas ideas, ideales de lo que debería ser la sociedad inglesa, que según él debería tener como estas jerarquías y estos comportamientos como tan, tan opresores muchas veces. Pero él, hablando de Dickens, dice, pero no por eso tenemos que dejar de leer a Dickens o borrar a Dickens de su lugar en la literatura, que es gigante, sino que, bueno, lo leemos y sabemos de dónde viene y lo que hace y vamos a verlo así. Entonces, por ejemplo, ahorita en literatura y en las artes en general, hay un debate grandísimo sobre eso, sobre estos artistas que han salido acusados de ser misógenos, abusadores sexuales, que mal que bien tienen una obra muy importante y la gente muchas veces tiene como ese conflicto de qué voy a hacer, voy a poder disfrutar de una película de Woody Allen o simplemente me voy a tener que reprobar a mí mismo porque me gusta. Entonces,
como que eso me parece chévere de él, como que le da a uno un respiro en ese campo. Y lo que tú dices de que sea como listo, de ahora en adelante, ya sabemos cómo fue, de ahora en adelante lo vamos a hacer mejor. Sí, eso es verdad. O sea, es que si él es un enemigo de la cultura de la cancelación, y si uno mira en 1984, la cancelación es un elemento aterrador del sistema de gobierno del Gran Hermano. O sea, eliminar a la gente, eliminar el pensamiento, es una forma muy negativa. Entonces, efectivamente, él no está, para él no prima la cancelación, eso es muy importante. Para él no, la eliminación, la vaporización, que es como se le llama, realmente el término que él utiliza, la vaporización, es un término súper negativo, porque él lo que busca es, claro, existen artistas y los artistas cometen errores, pues, o existen sistemas que están mal, o sea, él habla de que el comunismo está mal, pero él no quiere eliminar el comunismo, él quiere cambiar el comunismo. Entonces ahí está el asunto es que tenemos o que Orwell plantea una sociedad que no es, que deja de ser libre también cuando cancela. O sea, eso es importante. La sociedad de 1984, la Oceanía de 1984, deja de ser libre porque cancela, porque vaporiza a todo el que piensa diferente. Y la última que me parece también que no tocamos es, pues tú dices que 1984 es como casi que el presente, pero hay una cosa muy curiosa y son las herramientas tecnológicas que él desarrolla precisamente para el control y la vigilancia, que uno no, que uno lee y dice, pucha, es que esto es el teléfono, esto es un iPad. Entonces, como que sí tiene un poquito de perspectiva después de toda su obra. Sí, ese elemento tecnológico yo creo que a mí me parece muy interesante porque es un elemento que él no desarrolla mucho en otras partes. Yo no sé, la verdad, a mí me parece que es para darle ambientación, pero que viene de los mismos sistemas de vigilancia que ya existían en los años 40. O sea, en los años 40 ya el gobierno tenía formas de vigilar, ya existían los micrófonos, o sea, ya se plantaban micrófonos, en las redes de espionaje existían. Entonces yo creo que lo que él hace es analizar a partir de lo que ya existe y darle como un pasito más adelante en forma, como en una forma de evolución muy natural de los objetos. Realmente yo siento que él no está, si uno mira en 1984, ningún elemento de estos tecnológicos es un elemento totalmente separado de los que ya existían. O sea, uno no puede hablar de que, es que las pantallas, ¿cómo llegó el eso a las pantallas? Desde principios del siglo XX ya se estaba hablando de las pantallas por el cine y ya estaban buscando cómo hacer el cine más pequeño y cómo llevarlo a las casas. Entonces esa línea de pensamiento científica ya existía. Entonces no creo que es que él sea un avanzado en ese tema, no, es un señor que leyó y que dijo, si yo voy a poner esto en el contexto de una época posterior, pues el gobierno va a tener otras herramientas de opresión. Si uno mira, por ejemplo, y si uno compara, por ejemplo, con la obra de Philip K. Dick, el escritor estadounidense de ficción, que era de ciencia ficción, uno se da cuenta que Philip K. Dick lleva a unos extremos mucho más pesados todas esas invenciones que Orwell menciona, o en Mundo Feliz, que es anterior. O sea, si uno mira Mundo Feliz, uno ya descubre un montón de plataformas tecnológicas, la forma en la que se viaja, la forma en la que funcionan las telecomunicaciones. O sea, esas telecomunicaciones ya, ellos ya sabían que era para allá, para donde iba. Y uno puede hacer, o sea, yo creo que hoy también, si uno mira la forma en la que escribimos ciencia ficción hoy, uno encuentra que los escenarios posibles, ¿qué hace tan aterrador, por ejemplo, a Black Mirror? Es que uno siente que ese es el paso que sigue. O sea, uno no dice, ay, eso tan loco, eso nunca va a pasar. No, uno dice, ay, fue madre, para allá vamos. Y eso es lo que hace Orwell. Orwell dice, hoy ya tenemos radio y tenemos radio. Toda la gente cuando se levanta prende el radio. Entonces, ¿por qué no puede haber una pantalla que cuando te levantes ya esté prendida y el gobierno te hable por ahí? ¿Sí me entendés? O sea, como que son
cosas que ya están. Sí, los ingleses son como buenos para eso, porque Black Mirror es una serie inglesa de prospectiva que está en Netflix, por si a alguien le interesa como el tema. Bueno, muchas gracias a los lectores invitados, a Hugo, a María Antonia, su interlocutora, y por supuesto a esta gran cantidad de personas que cada vez crece en la Cátedra de Lectores y Lecturas. Gracias a Hugo nuevamente por hablarnos de esa gran obra del autor que, como acaban de decir ustedes, es, yo diría, plenamente contemporáneo, contextualizado. Cuando escuchábamos a Hugo y la conversación, veíamos, o yo pensaba, qué tal que Orwell estuviera aquí en Colombia en este momento para ver qué pensaría o qué escribiría, ¿no? En síntesis, me parece que haces una intervención muy interesante sobre esa charla que bellamente titulaste Orwell o la belleza de las palabras destruidas, que es también lo que estamos viviendo hoy. Gracias a los dos. Vamos a darle la palabra al público, es supremamente importante para nosotros. Voy a empezar con un comentario que escribe aquí una de las personas conectadas. Esa descripción del mundo de Orwell es que somos los mismos desde el principio de la humanidad, los mismos problemas, solo han cambiado nuestros nombres. Sí, yo creo que eso es muy teso. Alguna vez en alguna charla a la que vino Santiago Posteguillo, él decía que él escribía unas ficciones que estaban ambientadas en la época del Imperio Romano, pero que realmente los problemas humanos tenían 2000 años, 3000, que llevamos 5000 años como humanidad peleando por pasión, por poder, por desamor, que las tragedias humanas y los conflictos humanos son los mismos hace 5000 años en el escenario en el que lo pongamos. Y yo creo que Orwell hace una síntesis muy buena y muy interesante de eso en sus últimas obras. O sea, no solo en 1984, sino también en Homenaje a Cataluña. Si uno lee Homenaje a Cataluña hoy, como colombiano, va a identificar un montón de cosas que nosotros también, que nos pasan a nosotros aquí como país. Entonces, sí, Orwell es un hombre que supo leer su tiempo y supo universalizar esos conflictos que plantea. Y es muy chistoso también porque uno se encuentra como con unos términos que uno dice, no, esto es posverdad, polarización, y se siente como es que la Colombia actual está muy polarizada, pues qué más polarizado que la sociedad de Orwell, o sea, toda la vida hemos seguido comportándonos de la misma manera. Total, total. Sí, los términos puede que cambien y evolucionen, pero si uno mira, por ejemplo, el término de posverdad aparece en 1984, el término de cancelación aparece en 1984. Todas esas libertades que se limitan con los nombres que uno les quiera poner aparecen en la neolengua. O sea, es que la actualidad, por ejemplo, colombiana, una cosa como el término homicidio colectivo para reemplazar la palabra masacre y que sea el mismo presidente de la República quien diga eso, quien diga es que el término es incorrecto, el término correcto es este, parece sacado de 1984. O sea, es como si realmente quien está haciendo ese libreto se hubiera leído 1984 y muy perezosamente hubiera cogido los elementos. O sea, ni siquiera es como, ay, sí, le cambió. No, es que es el guión, es el mismo guión. Bueno, hay otro comentario aquí que me parece interesante para que lo discutamos con los invitados. Las distopías son esencialmente pesimistas. Este pesimismo se origina en el orden social y en lo que esto implica para individuos. Por lo tanto, la experiencia vital del escritor es fundamental para esta construcción literaria. Hay ahí como quien hace el comentario, creo que estuvo bastante atento a tu exposición, Hugo, porque fue, digamos, como
permanentemente ibas a esta situación de la distopía, y sin el nombre, por supuesto, ¿sí? Pero lo que me parece interesante del comentario es como lo fundamental que es esta condición para el escritor y concretamente para Orwell, ¿cierto? Sí, es una situación muy importante porque yo creo que Orwell llega a esta distopía que él no llama distopía, que eso es un nombre que le da pues ya después. Yo siento porque él escribe desde su desencanto y desde el desencanto individual. Entonces sí, claro, si las distopías fueran positivas, pues serían unas utopías, serían la distopía en sí trae ese sistema futuro de opresión, es ese pensamiento de qué tal si todo va a peor. Entonces sí, es obviamente una sensación de desposeimiento, de debilidad inclusive afectiva. O sea, es que en el libro él lo habla, él cuenta la historia. Winston Smith es una persona que estuvo casada y estuvo casado en una sociedad donde no se permite casarse por amor, sino solo por reproducción. Y de hecho Winston Smith es separado. ¿Por qué? Porque nunca pudo tener un hijo con la mujer con la que estuvo casado. Entonces, ese tema también, claro, es que esas libertades van desde lo afectivo, desde lo más personal, desde las libertades psicológicas, pues, para tener, porque el control está sobre todo, sobre la persona, desde que se levanta hasta que se acuesta, y por eso la policía de 1984, la policía secreta, se llama la policía del pensamiento, ¿no? Porque realmente el ser humano se vuelve peligroso, y vuelvo a la idea de que Winston Smith se vuelve peligroso para el régimen en que vive porque escribe sus pensamientos, porque escribe sus recuerdos. Entonces ahí tenemos ese asunto, claro. Y en esa misma vía, primero una aclaración para el público. Ya hubo tú la hiciste, pero es bueno que el público sepa que incluso la palabra distopía es muy posterior, pues es un término, digamos, nuevo, ¿cierto?, en la literatura. Quiero hacerte una pregunta empatándola como cierras esta intervención que acabas de hacer de este comentario. Cuando decías ahora que el acto de escribir, de leer y escribir, es un acto revolucionario, ¿sí? Y creo que también transgresor, ¿cierto? Foucault decía Total. que un escritor es un transgresor, justamente porque deja conocer su pensamiento, ¿sí? ¿Podrías ampliarnos un poquito eso de lo revolucionario de escribir? Sí, Sí, en mira cuenta esa que figura que cuando abría el cuaderno, entonces desde ahí estaba manifestándose como con esta rebeldía, ¿no? es total, o sea, yo siento que uno de los momentos, o sea, el momento que detona toda la obra es definitivamente la apertura de ese cuaderno por Winston Smith, porque pasa una cosa muy bonita. Él dice, pues dice Orwell, que cuando él empieza a escribir empieza a dolerle la mano porque no está acostumbrado a escribir, pero a medida que él va soltando todo eso que tiene por dentro, todo ese recuerdo que tiene, lo hace Claro. mecánico y se le olvida que está escribiendo. Y ese acto primero como de rebeldía individual se vuelve en el detonante para que él se vuelva un peligro para ese régimen. Entonces yo sí creo, y además es una cosa que se sostiene en varios escritores de distopías, o sea, de ficción de este tipo, como este carácter distópico. O sea, si uno mira, por ejemplo, en Fahrenheit 451, lo que hace Bradbury es que pone a Montag a rescatar libros y a empezar a leer. Un bombero quema libros porque esa es su función. El protagonista de 451 es un tipo que quema libros. Su acto revolucionario es guardar esos libros para leerlos. Entonces ahí ya vemos que es que la literatura, o que estos escritores le dan a la literatura y a la escritura un papel fundamental en la destrucción de esos regímenes totalitarios. Pasa también en El cuento de la criada de Margaret Atwood. June, la protagonista de Offred, que se llama Cuando ya está en este régimen en el que viven, es una mujer que empieza a escribir un diario en papel higiénico. Empieza a contar, vea, es que vivimos así, yo soy una criada, mi historia personal es esta, y lo dejo para futuras generaciones porque yo sé que en algún momento este régimen va a caer
y yo quiero que quede en la memoria para que no se repita. Que también va a ese punto, Judith. Yo creo que es muy importante para Orwell ese acto de la escritura porque deja una huella para quienes vienen. De hecho, esa despedida de Orwell en el diario de a las futuras generaciones o a las pasadas, a quien pueda leer esto, realmente yo creo que en esa frase está condensado ese acto revolucionario de escribir. ¿Por qué? Porque es dejar para la memoria. O sea, él ve que la escritura es un acto como indeleble, que no se va a borrar y que va a quedar para la posteridad. Y si vemos realmente la sociedad del Gran Hermano funciona en la medida en la que manipula la memoria colectiva, al manipular los medios, al manipular la información que le llega a la gente. ¿Cómo manipulan? Eliminando las noticias. O sea, ellos cambian las noticias. Ah, pero es que en el periódico dice esto, ese periódico desaparece. Y el que queda es el que tiene nuestra verdad. Entonces, mira que ese acto de escribir, que además el régimen también lo utiliza, porque ellos no eliminan la lectura y la escritura, no. Ellos la utilizan como herramienta política. El acto de él es revolucionario porque se sale de esos parámetros en los que la literatura lo obliga, pues. El régimen lo obliga. Y hablaste de forma, digamos, repetida o reincidente en una idea de Orwell sobre la verdad. Pero es la verdad para Orwell o la verdad pues como categoría filosófica, digámoslo así. Es la verdad para él como sujeto que escribe y como ciudadano, que me pareció muy interesante esa preocupación de él por los ciudadanos. ¿Sí? Y yo por creo ser... que él como individuo busca esa categoría de la verdad, pues como desde la categoría filosófica superior, pues como al pensamiento colectivo. Sin embargo, él muchas veces se cuestiona a sí mismo y en sus ensayos uno puede ver que también hay una cuestión de cómo hago para ser 100% objetivo. Es imposible. Como individuo soy subjetivo. Trato de buscar la verdad categórica, pero realmente solo puedo hablar desde lo que veo. Eso es muy importante porque en 1984 es eso, es el testimonio. Es que esa palabra es fundamental en la obra de Orwell, que la obra de Orwell es un testimonio, es una que está ficcionado, sí, pero es testimonial. Por eso es que las primeras novelas de Orwell no son tan populares ni tan conocidas, porque no son testimoniales, son un poco más panfletarias, más a la idea que el Partido Socialista o que la lucha de clases tiene de la sociedad, más allá de lo que él ve. ¿Sí o no? Y nos gustó porque veo que hay un comentario interesante también acá en el chat sobre la idea que desarrollaste sobre el tema de las sociedades uniformes, como es concretamente la nuestra, ¿sí? La colombiana, llamémoslo así. Hacen un comentario que yo lo leo como pregunta y es la uniformidad en la lengua, el pensamiento, como vía para dominarnos. Sí, total, total. Yo creo que uno de los grandes, en 1900 todo el mundo anda de mono azul, de overol azul. Y eso es una cosa que a mí me parece muy particular porque es que, claro, Orwell habla desde la lengua, pero realmente no desconoce todos los elementos de la sociedad y la moda es un elemento de la sociedad, entonces también habla de moda. Y a mí me parece muy interesante, ¿por qué? Porque realmente no es solo la lengua la que nos uniforma o la que uniforma estas sociedades, es lo que comen, o sea, todos comen lo mismo y al comer todos lo mismo, también están delimitados por eso. Eso es una forma también en la que mantienen el control. Cuando ellos dicen la ración de chocolate se reduce o la ración de arroz se reduce o de pan se reduce, realmente todas están conteniendo a la sociedad. ¿Por qué? Porque los miembros del partido comen mejor y comen diferente. Los miembros altos comen más. A Orwell, por ejemplo, lo sorprendió mucho que la primera vez que él fue a Cataluña vio a todo el mundo comiendo muy parecido. Todo el mundo entraba a los restaurantes, pero cuando volvió, después de que le dieron el tiro y después de los eventos de mayo, vio policías oficiales comunistas gordos
con pistolas en correas de cuero brillantes, botas lustrosas, y él decía, estos están vestidos mejor que nosotros, que somos los soldados. Tienen pistolas que ninguno de nosotros en el Fuente pudo conseguir, y están comiendo más porque están más gordos, nosotros estamos flacos. Entonces, él notaba que se utilizaba como herramienta de opresión porque no se utilizaba para todos. No era, es que vamos a comer todos lo mismo, no. Era es que ustedes van a comer lo mismo abajo. Entonces la uniformidad se utiliza para aplastar, según Orwell. Se utiliza para mantener y contener. Y eso es muy importante. O sea, cuando uno habla de la contención, ellos utilizan, claro, es que hay un personaje que tiene el mono gastado, tiene el overol gastado, y entonces ellos empiezan a verlo como inferior, como inferior. Entonces, ahí aparece también una división que es parte de esa misma igualdad. O sea, la uniformidad es un acto político de control, claro, es político, pero es imposible de mantener. Entonces, Orwell empieza como a desvelar que cuando empiezan a aparecer esas cosas como el que tiene eso al partido lo inestabiliza, que haya uno que tenga las rodillas más gastadas que los otros, o sea, este está haciendo más trabajo y eso los desestabiliza. Cuando empiezan a aparecer cosas que van contra la uniformidad, Orwell ve que ahí hay luces para eliminar la opresión también. Ahorita en la moda eso es muy particular porque lo que decía Hugo sobre, por ejemplo, las marcas de pronta moda que sacan muchas cosas, o sea, tendencias y tendencias y tendencias y todo está de moda. Entonces uno a veces dice, no, pues es que acá no hay tanta uniformidad porque todavía vemos gente como punk o gente como más puppy, pero sí hay una uniformidad muy marcada. Por ejemplo, si uno busca en Instagram, hay una aplicación que se llama Visco, es VSCO. Uno busca como ese hashtag y es una cantidad de niñas igualitas, igualitas, que se visten igual, que comen lo mismo. Puede que no vivan ni siquiera en el mismo país, que no compren la misma marca, pero es el mismo saco, es el mismo pantalón. Entonces sí es como es una uniformidad pues diferente, no es el mono azul o lo que uno dice como, ay, es que en Corea del Norte se cortan todos el pelo igual, pobrecitos, no. Pero acá también es otra manera de uniformidad. Claro, porque también es un tema que en otras distopías aparece y es el tema de hacerte pensar que estás eligiendo, pero no. Pero al final estás eligiendo esa misma uniformidad que viene mucho de la sociedad del espectáculo y que, por ejemplo, se desarrolla mucho en Mundo Feliz de Aldous Huxley. Es un tema que se desarrolla en otras distopías. O sea, por ejemplo, en el cuento de la criada es muy importante el uniforme, la forma en la que van vestidos cada uno de las formas de la sociedad. Por eso las mujeres ricas no se ponen rojos, solo se ponen tonos azules. O las mujeres pobres, pero que no hacen parte del partido, porque en estas sociedades distópicas siempre hay como una parte de la población que es paria, que no está dentro del sistema y que pueden usar lo que quieran, pero igual no se visten de rojo, por ejemplo. En 1984 hablan de la prole o los proles, y los proles son personas que no han podido entrar al sistema, que no han podido ellos ingresar al coso, que tienen separados pero por debajo. Sin embargo, están uniformados en que son los locos, él incluye ahí inclusive a los gitanos, la gente que trafica, por ejemplo, los que tienen los mercados donde se compran cosas tan básicas como las cuchillas de afeitar. Entonces, y eso es muy irónico porque mira que en el libro todos los hombres se tienen que afeitar, ¿sí o no? Tienen que ir afeitados, pero conseguir cuchillos de afeitar es casi imposible. Y todo el mundo que habla con Winston Smith, lo primero que le pregunta a Winston Smith cuando cruza la calle con él, cada miembro del partido, lo que le pregunta es, ¿tenés cuchillas de afeitar? Necesito una cuchilla de afeitar. Y las cuchillas de afeitar solo se pueden comprar en el mercado negro. Entonces, como que ellos de todas mantienen esa sociedad paria y dicen, la vamos a acabar, pero la necesitan también para poder llegar a esa uniformidad. Entonces sí, hay como una sensación de libertad, pero es mentira, pues está totalmente esquematizada y metida dentro de ese sistema de opresión.
Claro, y una libertad además absolutamente controlada. Lo que decías ahora, que en todas las casas hay una cámara. Mejor dicho, históricamente hemos vivido chuzados, Claro que sí. como ya sabes por qué uso el término, ¿cierto? Sí, Bueno, hay una pregunta que me parece muy interesante, eh, como todas, ¿no? Pero habla de una escritora que esperemos que vamos a tener cátedra sobre ella, puede que no este semestre. Una persona te pregunta que si conoces a Marguerite Yourcenar y que si encuentras algún eco de, de Orwell, pues, o alguna relación de Orwell con la obra de Yourcenar. sí, yo creo que sí. Pues yo nunca lo había pensado, pero yo sí creo que hay pequeñas cercanías porque también es de la lectura del mundo. Yosenar también es una lectora de su mundo y es una lectora del conflicto. Y de ese conflicto, o sea, es una mujer que le toca exiliarse en Estados Unidos y que le toca. Entonces creo que esos elementos también se ven compartidos. O sea, yo sí creo que uno puede encontrar paralelos. Yo no los había buscado, la verdad. Eh, pero claro, uno sí puede buscar. Y yo creo que es porque van muy de la mano de, de las vivencias particulares que les tocó vivir. Entonces, sí creo que efectivamente uno puede encontrar en temas de libertades, de la forma en la que se menciona el conflicto. Yo creo que Orwell es un poquito más obvio porque su necesidad es más la de testimonio que Yusenar, pero creo que, claro, tienen paralelos y uno podría encontrar elementos de discusión comunes en las dos obras. Y una pregunta, bueno, antes de la pregunta siguiente, hay algo que me parece bueno, tu respuesta me hace acordar que el lema de esta cátedra es pensar y conversar sobre lo leído. Entonces me gusta mucho que digas, bueno, no había visto esa relación, pero me parece interesante, sí, porque la idea es que Claro. también el lector invitado salga pensando sobre otros autores que de pronto se cruzan con ese autor que nos compartió. Y la pregunta, eh, yo digo, esencial, porque obviamente lo que estamos haciendo con esta cátedra es motivar la lectura. Entonces, me gusta mucho cuando el público pregunta, bueno, y yo que no he leído nunca a Orwell y quiero empezar a leerlo, ¿en qué obra me recomienda para que entre a la obra, a la escritura de Orwell? Yo creo que muchos académicos y muchos escritores que han leído a Orwell recomiendan este orden y yo estoy de acuerdo. El orden es, primero, Homenaje a Cataluña, luego Rebelión en la Granja y por último 1984. ¿Por qué? Porque Homenaje a Cataluña recoge toda su vivencia y está escrito en no ficción, o sea, el hombre cuenta lo que vio. Y a partir de eso hace una alegoría fabulada que es la de Rebelión en la Granja y luego hace un comentario que uno podría tomar como comentario final porque realmente pues fue su última obra escrita, que es 1984. Entonces esa triada nos da una luz muy amplia sobre la forma de ver el mundo de George Orwell y sobre lo que él quería dejar como testimonio para la posteridad. Porque recordemos que igual los tres libros se escribieron después de que él ya empezó a tener síntomas de tuberculosis. Entonces, o sea, que yo creo que es un hombre que además tiene conciencia de que, pues todos tenemos conciencia de que nos vamos a morir, pero él tenía la conciencia de que se iba a morir más pronto y de que tenía que cerrar esos ensayos, pues, y toda esa obra que estaba escribiendo. Bueno, Hugo y María Antonia, muchas gracias por la participación. Hay cantidad de comentarios en el chat felicitándolos, elogiando el trabajo. Muy linda la charla, como todas pues, pero cada vez nos entusiasmamos con esto y vemos que vale la pena que la universidad y la vicerrectoría de docencia hagan este esfuerzo, que ahora sí lo están haciendo de lleno, porque ustedes saben las condiciones económicas de las universidades públicas. Y, y muchas gracias por traernos en este momento, que tal vez lo voy a nombrar con unas palabras no muy alentadoras, en este momento de tanta desesperanza para el mundo y para el país,
Qué bueno que ustedes nos acepten esta invitación para hablar de las letras y de la poesía que tienen las letras y que tienen los autores mismos. Muchas gracias. Gracias, por supuesto, a toda la audiencia. Los seguimos invitando. Les pedimos que nos rieguen esa invitación cada vez que sale. La pueden mandar a cualquier parte del mundo, que son bienvenidos. La Universidad de Antioquia es la casa de todos, entonces bienvenidos a esta casa. Los invitamos para la jornada del viernes 11, que va a ser Lo que cuentan las letras de los tangos, a cargo del profesor e ingeniero Asdrúbal Valencia, quien conversará con Absalón Palma, dos expertos en tango que nos van a contar qué hay en las letras y debajo de las letras de los tangos. Muchas gracias y lo seguimos esperando en esta cátedra con esta maravilla de invitados que cada vez nos entusiasman más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Gracias a los dos.